Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias a mí. Gracias a Dios. Vamos a tener un día muy especial hoy. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Vamos a ir a las Escrituras previo a participar de los elementos, y luego vamos a predicarles un principio maravilloso que nos va a edificar y nos va a ayudar en estos días. Así es que empecemos en el fundamento del maravilloso principio de la Pascua en el libro del Éxodo, capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 encontramos nosotros a la nación de Israel. Llevan 430 años en Egipto. De estos 430 años, por 400 años han vivido en esclavitud, en servidumbre. Así es que ellos son un cuadro de nosotros. Pues no hemos sido esclavos por 400 años, pero hasta que Jesucristo no rompe las cadenas que nos tienen atados al pecado, a las inclinaciones de nuestra carne, al sistema de este mundo, nosotros estaremos viviendo como esclavos. Jesús derramó su sangre en la cruz del Calvario para liberarnos, para comprarnos de vuelta, para rescatarnos, para adquirirnos. El precio que Él pagó fue su propia sangre, su propia muerte, para comprarnos a nosotros y convertirnos en posesión suya. Así es que cuando hacemos nuestro el sacrificio de Cristo en la cruz, ese precio que Jesús pagó para nuestro rescate, paga por el nuestro de manera personal, y nosotros somos libres, liberados, rescatados, redimidos. La palabra redimido significa rescatado. Su sangre preciosa se pone entre nosotros y los justos juicios del Padre. Y el Padre ve la sangre, no nos ve a nosotros y nuestras debilidades y nuestras cosas. Mira la sangre y no ve otra cosa más que la sangre. Así es que de esa manera la sangre nos justifica o nos declara libres de culpa. Y al estar libres de culpa, de manera inmediata somos reconciliados con el Padre. Miren qué maravilla. Ahora, esto no es religión, esto es una realidad. Estas no son teorías, no es retórica, no son teorías de una religión en particular, es realidad. Cuando uno tiene la experiencia, uno sabe cuán real es esto. Uno sabe que hay un antes y un después en nuestra vida personal. El día de nuestra salvación llega ese cambio, esa experiencia. Así es que los invito a todos a buscar esa experiencia. Todo lo que tenemos que hacer es con todo el corazón venir a Jesús y decirle: Jesús, reconozco que soy pecador y necesito perdón para mis pecados. Reconozco que tú eres el perdonador de pecados, el Salvador. Sálvame a mí. Te confieso mi culpa, Señor Jesús, pero te pido que me limpies con tu preciosa sangre. Te pido que me salves. Bendito Jesús, perdona mis pecados y ven a mi corazón y quédate allí para siempre. Y a partir de hoy sé tú mi Salvador y mi Señor. Gracias, Jesús. Gracias a Dios. Bueno, en Éxodo capítulo 12, como en todo el resto de las Escrituras, en el Antiguo Testamento en particular, Dios introdujo a Jesucristo. En la dispensación del Antiguo Testamento nadie conocía su nombre. Ese nombre fue revelado hasta hace apenas casi 2000 años, un poco más de 2000 años. La primera persona a quien le fue revelado el nombre fue a María, quien fue la madre de Jesús. Pero antes de eso el nombre no había sido revelado. Sin embargo, desde el Génesis hasta Malaquías tenemos nosotros a Dios dibujando cuadros clarísimos, completísimos de su Hijo a través de sombras, tipos, figuras. Por eso es tan importante toda la Escritura. Jesús mismo dijo en el Evangelio de Juan: si le creerían a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Y Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús dijo escudriñen las Escrituras, en ese momento no había sido escrito un solo libro del Nuevo Testamento, estaba refiriéndose al Antiguo. Ahí está Jesús, ahí está la revelación. Luego segunda de Timoteo 3 versos 16 y 17 dicen: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias a Dios por toda la Escritura. Queremos conocer a Jesucristo de la manera más completa posible. Para eso tenemos toda la Escritura y al Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, o a la estatura completa de la verdad, que es en Jesucristo. Muy bien, en Éxodo capítulo 12, vamos a abrir nuestras Biblias acá en Éxodo capítulo 12, y aquí vemos el principio de la Pascua. El Cordero de la Pascua, por supuesto, una figura, un cuadro del Señor Jesucristo. Éxodo 12, verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Y el año empezó allí para la nación de Israel, porque ese mes ellos salieron libres para siempre de esa esclavitud en la que vivían. Y el día de nuestra salvación, ese es el primer día de nuestro primer año de vida en Cristo. Así es que es algo que siempre debemos agradecer, siempre debemos celebrar, siempre debemos recordar. Vamos a ver en un momento cómo celebrar la cena del Señor es para recordar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Él ya no tiene que ser sacrificado más. Él no tiene que morir una y otra vez. Murió una sola vez por los pecados del hombre, una sola vez y para siempre. Así es que es justo recordar lo que Él hizo por nosotros, el poder de su cruz, el poder de su muerte y el poder de su resurrección. Es la resurrección la que le ha dado el poder a la palabra de Dios para convertirse en una experiencia personal nuestra. Bueno, y vemos en el Nuevo Testamento cómo la iglesia celebraba la cena del Señor. Vemos cómo Jesús le enseñó a sus discípulos cómo recordar su obra en la cruz, su muerte en la cruz como el Cordero Pascual. Y vemos a Pablo también dándonos una explicación del entendimiento que Dios le permitió tener a él de esta maravillosa celebración. Así es que versículo 3, Éxodo capítulo 12, verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, perfecto, figura de Jesucristo, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Esto es un cuadro de los padecimientos de Cristo, del fuego de las pruebas que él tuvo que sufrir. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así: ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré. De allí viene la palabra Pascua, Pesaj, en idioma hebreo, Pesaj. Pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Qué pertinente es recordar estos principios. Hace poco mencionábamos acá del libro del Éxodo capítulo 12 algunos de estos principios, pero hoy que vamos a celebrar la cena del Señor, qué importante tenerlos delante de nosotros. Hemos estado estudiando cómo en Ezequiel capítulo 47 Dios le dio una experiencia al profeta Ezequiel. Ezequiel vio el río de vida que procede del santuario de Dios, y Dios midió 1000 codos y Ezequiel se encontró metido en el agua hasta los tobillos.
Luego midió otros 1000 codos y Ezequiel estaba metido en el agua hasta las rodillas. Luego midió otros 1000 codos y él estaba metido en el agua hasta los lomos. Luego midió otros 1000 codos el Señor y Ezequiel estaba metido en las aguas prácticamente hasta la cabeza. El río estaba tan crecido que solo se podía atravesar a nado. Ahora, esto es un cuadro de cómo quiere el Señor que nosotros nos vayamos metiendo en las aguas de su verdad, de su palabra, de su naturaleza, de su voluntad, de su plan maestro, de tal manera que éstas vayan subiendo de nivel y afectando todas las áreas de nuestra vida. Si notaron en Éxodo 12, verso 11, el día que comieron la Pascua tenían que comerla con los lomos ceñidos, tenían que comerla ceñidos, tenían que comerla apresuradamente, porque la Pascua marcaba una salida. Ahora, creo que nadie tiene dificultad en reconocer los tiempos tan particulares en los que nos ha tocado vivir. Va a haber una salida y muy pronto. El apóstol Pablo en el libro de Romanos dijo: la noche está avanzada y se acerca el día. Vistámonos pues las armas de la luz y andemos de día, no en glotonerías y embriagueces y en los afanes de esta vida. Andemos como de día, dice. La noche está avanzada. Ahora, si la noche está avanzada, eso quiere decir que estamos rápidamente llegando a la medianoche. Si estudiamos el tema de la medianoche, fue a medianoche que el pueblo de Israel salió libre de la tierra de Egipto. Si estudiamos el principio de la medianoche, vamos a recordar en la parábola de las 10 vírgenes que fue a la medianoche que se oyó el clamor: allí viene el novio, salid a recibirlo. Así es que este mundo va rápidamente camino a la medianoche. Por eso hoy más que nunca tenemos que ceñirnos los lomos con la verdad y comer todo lo que podamos del Cordero y recordar y entender toda la magnitud de lo que significa la preciosa sangre redentora del Señor Jesucristo para saber que estamos seguros. Déjenme hacer un cuadro acá, un diagrama muy sencillo. Vamos a representar la casa dentro de la cual estaban las familias de Israel esa noche, de esta manera. Y vamos a representar a las familias de esta manera. Y aquí están las familias en casa. A ver. Muy bien. Ahí está la familia. Y Dios les dijo: tomen un cordero por familia, inmolen el cordero entre las 2 tardes, el día 14, y coman todo lo que puedan del cordero. En un momento vamos a ver lo de coman todo lo que puedan del cordero. Pero les dijo: tomen la sangre del cordero y unjan el dintel y los postes de sus casas con esa sangre. Ahora, vámonos primero a la sangre. La sangre del Señor Jesucristo es algo más que el líquido rojo que Él derramó hace 2000 años en la cruz del Calvario. La sangre del Señor Jesucristo es su vida, es su alma. Hay un lado divino a la sangre, hay un lado físico a la sangre, por supuesto, y esos dos lados se unieron en Jesús, y esos dos lados fueron derramados en la cruz del Calvario hace 2000 años. Pero esta sangre es poderosa. La Biblia establece que la vida de un ser vivo está en la sangre. La palabra alma se utiliza en la escritura un poco diferente a como la utilizamos nosotros en lenguaje coloquial, pero le llaman alma a la vida que está en la sangre. Es una de estas capacidades vitales que tenemos. Así es que Jesucristo derramó su vida, derramó esta alma, en hebreo se llama nefesh, derramó su vida, todo su ser estaba en esa sangre, y lo hizo precisamente para hacer accesible su preciosa sangre a nosotros, y para que nosotros pudiéramos beneficiarnos de esa sangre y hacerla nuestra. Cuando ellos ungieron el dintel y los postes de sus casas con la sangre, ellos, si se dan cuenta, lo que estaban haciendo era una demostración de cómo ellos estaban habitando debajo de una casa de sangre.
Y el día de nuestra salvación, el día que Jesucristo perdonó nuestros pecados, la sangre de misericordias del Señor Jesucristo se colocó sobre nosotros y formó una casa de sangre sobre nosotros. Se recordarán quienes están familiarizados con el santuario del Antiguo Testamento, el tabernáculo, que una vez al año rociaban sangre de una ofrenda por el pecado, la sangre de la expiación. En el arca y en el propiciatorio, que era la cubierta del arca, había 2 querubines allí de oro y rociaban la sangre de tal manera que todo eso quedaba cubierto, como formando una casa de sangre. Es el mismo principio. Así es que vivimos bajo una casa de sangre, vivimos bajo una casa de misericordia, vivimos debajo de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Ahora, cuando nosotros insistimos en hacer nuestra propia voluntad, por supuesto, cuando hacemos obras contrarias a la voluntad de Dios, podemos sacar la mano de debajo de esa casa de sangre. Cuando nuestros pies nos están llevando a caminos que son contrarios a los caminos morales de Dios, por supuesto que estamos sacando nuestros pies de debajo de esa casa de sangre. ¿Cómo fortalecemos nosotros nuestra relación con esa sangre? Sino diariamente yendo al Señor, y si hemos fallado, diciéndole: Señor, limpia eso con tu sangre, limpia aquello con tu sangre. Perdóname, Señor Jesús. Pero el hecho es que estamos debajo de una casa de sangre, la sangre de su misericordia, la sangre de su gracia, la sangre que perdona, la sangre que limpia. Así es que lo primero que los israelitas tenían que recordar, porque Dios les dijo, después de celebrar esa primera Pascua, Dios les dijo: en los años que vienen van a celebrar en esta época del año la Pascua como un memorial para recordar. Ahora, bajo el antiguo pacto, ellos lo único que podían hacer era ungir sus casas con la sangre física de un animalito finito, mortal. Nosotros, bajo el nuevo pacto, tenemos la sangre divina resucitada del Señor Jesucristo cubriéndonos. Entonces necesitamos recordar eso. ¿Por qué tenemos que recordarlo? Si dejamos de recordarlo, ¿se hace menos efectiva la sangre? No. Si dejamos de recordarlo, nuestra gratitud se hace menos efectiva y nuestra reverencia a Dios se hace menos efectiva. Y vamos a empezar a menospreciar y a tomar con liviandad semejante tesoro y semejante don que el Señor nos dio por medio de Jesucristo. Y vamos, si no nos cuidamos, a empezar a sacar las manos y a sacar los pies, y al final nos vamos a sacar al resto de nosotros mismos de debajo de esa sangre. Perdón. Así es que gracias a Dios por esa sangre preciosa. Lo siguiente que tenían que hacer ellos era comer del cordero. Así es que, digámoslo así, aquí está la mesa y aquí estaba el cordero. Y Dios les dijo: coman todo lo que puedan. No hay mucho tiempo. Tienen toda la noche para comer del cordero. Pero la porción del cordero que ustedes no puedan comer, lo que no se hayan comido en la noche, cuando sea de día, van a tener que pasarlo al fuego y quemarlo en el fuego. Lo que no se comieron cuando era tiempo para comer el cordero, se habrá perdido para siempre. La oportunidad para comer el cordero se habrá perdido para siempre. Tiempo para comer el cordero es únicamente hoy, ahora. Es de noche y la noche está avanzada. Un día va a terminar nuestra oportunidad para asimilar, para absorber, para hacer nuestro todo lo que podamos de la naturaleza y de la estatura del Señor Jesucristo. Y ya no podremos comer más de Cristo en ese sentido. Así es que aquí tenemos nosotros el principio. Y en estos días tenemos que recordar esa sangre que nos cubre. Porque recuerden que la noche de la Pascua, el ángel del Señor pasó precisamente con una plaga. Y quienes estaban debajo de esa sangre pues no fueron tocados por esa plaga. Ahora, en esos días esa plaga eran los justos juicios de Dios.
La sangre de Cristo nos libra de los justos juicios de Dios. Gracias a Dios. Muy bien. Ahora vamos por favor a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Y el apóstol Pablo nos da la revelación y el entendimiento que Dios le dio a él acerca del Cordero de la Pascua, acerca de la cena del Señor, bajo la dispensación del Nuevo Testamento, habiendo quedado esto cumplido en la persona de Jesús. 1 Corintios capítulo 11, verso 23. 1 Corintios 11, 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hago una pausa acá. Debimos haber empezado desde el verso 17. Disculpen, voy a regresar al verso 17. Tengamos un poquito de contexto acá. 1 Corintios 11, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es a comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Que os diré, os alabaré, en esto no os alabo. Debe haber empezado por acá. La iglesia original solían reunirse en casas y por supuesto amaban la comunión y el compañerismo entre todos ellos, como nosotros lo hacemos hoy, pero también se reunían a celebrar la cena del Señor. En el libro de los Hechos vemos nosotros cómo esta primera iglesia, después de la conversión de los primeros 3,000, luego del día de Pentecostés, el día que se derramó el Espíritu Santo y que Pedro predicó este primer gran sermón, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, verso 42, en Hechos 2, 42, vemos lo que hacía la primera iglesia. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, amaban la enseñanza, amaban la verdad que estaban escuchando y amaban a los mensajeros que les estaban dando la palabra. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Este es el compañerismo, koinonía en idioma griego, el compañerismo, la hermandad. Y luego dice: en el partimiento del pan. El partimiento del pan tiene la implicación de estarse refiriendo a celebrar la cena del Señor, a recordar, para agradecer el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y luego se reunían también para orar juntos, perseveraban en las oraciones. Hacían estas 4 cosas en la iglesia primitiva. Amaban la verdad y la escuchaban y la aprendían. El compañerismo, el celebrar la cena del Señor y orar juntos. Muy bien, la iglesia de Corinto no era la excepción. Sin embargo, ellos eran personas bastante desordenadas. Pablo tuvo que ordenar muchas cosas en la iglesia de los Corintios, y entre eso las reuniones que hacían para celebrar la cena del Señor estaban totalmente fuera de foco. Entonces Pablo viene y los enfoca a partir del verso 23. Vuelvo a leer, lo vuelvo a leer. Porque yo recibí, 1 Corintios 11, 23. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así es que quedó establecido el que celebráramos la cena del Señor todas las veces que fuera pertinente, haciendo en memoria suya, o recordando su muerte, recordando su cuerpo que fue partido por nosotros para poder ser repartido y compartido por nosotros.
y recordando su sangre preciosa que está sobre nosotros desde el día de nuestra salvación. Verso 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, dice la versión Reina Valera 60. En otras versiones dice la muerte del Señor recuerdan, la muerte del Señor conmemoran, mencionan. Estamos recordando la muerte del Señor hasta que Él venga. No queremos olvidar en ningún momento, para que nuestra gratitud no mengue, lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, aquí viene la voz de advertencia: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, irreverentemente o no apto para celebrar la cena del Señor, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Con Jesucristo no podemos permanecer nosotros neutrales. A Jesucristo o lo recibimos aceptándolo y haciéndolo nuestro, o le damos la espalda y lo rechazamos. Pero no podemos permanecer neutrales. Con Dios y el concepto de Dios y el conocimiento, al grado que sea que la gente tenga de Dios, en términos generales, vemos que mucha gente permanece neutral. Pero con Jesucristo no se puede. O somos de los que fuimos beneficiados con su muerte, o somos de los que provocamos la muerte de Jesús. Solo hay dos bandos. Si nosotros comemos irreverentemente, eso nos coloca en el bando de las personas que provocaron la muerte de Jesús. Déjeme explicar. Toda la humanidad es culpable de la muerte de Cristo. Si la humanidad no hubiera pecado, Cristo no hubiera tenido que morir. Si nosotros no nos hemos arrepentido como pecadores que somos, si nosotros no hemos recibido la salvación que Jesucristo compró para nosotros en la cruz, seguimos siendo de aquellos que provocaron la muerte del Señor Jesucristo. Y el mundo va a ser juzgado como tal, como los que mataron al Señor Jesucristo. Fue por causa nuevamente del pecado del hombre que Jesucristo murió. Así es que el hombre es el culpable o el causante de la muerte de Cristo. Espero estar siendo claro con esta explicación. Pero cuando un día despertamos a la realidad de por qué murió Cristo, a la realidad de nuestra condición como pecadores y a la preciosa realidad de la sangre redentora que Cristo puso a nuestra disposición, y venimos a Jesús y le decimos: Jesús, sálvame. Fue por eso que moriste en la cruz, para salvarme a mí, tomando mi lugar para que yo no tuviera que morir. Entonces eso nos pone del lado de los beneficiados, felices, dichosos y eternamente agradecidos con la muerte del Señor Jesucristo. Hagamos una pausa acá. Sé que las familias están reunidas en casa y a lo mejor hay algún miembro en la familia que no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo. No estamos hablando de religión. Fue el hombre el que redujo a una religión fría y sin vida al Señor Jesucristo. Jesucristo es una persona. Jesucristo es el creador de todos nosotros y de todas las cosas. Y Él en persona dio su vida en la cruz del Calvario para poder rescatar aquello que Él creó perfecto. Pero la serpiente corrompió al hombre en el jardín del Edén y el hombre siguió haciendo malas elecciones desde entonces. Cristo nos creó perfectos, pero nosotros nos descarriamos. La Biblia dice: Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esto que Jesús creó se arruinó, se corrompió, se deformó. Jesús mismo, el creador, vino a morir por nosotros para rescatar aquello que es suyo y que se arruinó, que se corrompió. No endurezca su corazón. Entréguele su vida al Señor Jesucristo. Su vida jamás va a volver a ser lo mismo después que usted le entregue su vida al Señor Jesucristo. No importa qué religión tenga o no tenga. No estamos hablando de religión, estamos hablando de una realidad. Estamos hablando del estado, de la condición, de la naturaleza humana. El hombre necesita un cambio de naturaleza y solo el Creador puede darnos ese cambio de naturaleza.
El hombre necesita ser rescatado del estado en el que se encuentra. El hombre necesita un borrón y cuenta nueva. El hombre necesita que su culpa sea cubierta. Eso es lo que Jesucristo hizo en la cruz y sigue ofreciéndonos liberalmente. Su salvación, la salvación de Cristo, es para usted hoy. Así es que allá en casa, detengámonos y oremos con aquellos que van a entregarle su vida al Señor Jesucristo en este momento. Condúzcanlos, el resto de ustedes, a recibir a Jesús. Todo lo que tienen que hacer es decirle con todo el corazón y con total sinceridad: Señor Jesús, ya entendí. Si quieren repetirlo en voz alta después de mí, háganlo. Esa es una buena manera de hacerlo. Señor Jesús, ya entendí. Yo soy pecador. Díganlo después de mí. Pero tú eres el perdonador de pecados y el salvador. Yo necesito salvación, Jesús. Sálvame. Con tu preciosa sangre límpiame, perdona mis pecados. Bendito Señor Jesús, ven a mi corazón y sé mi Salvador y mi Señor desde ahora y para siempre. En tu precioso nombre, Jesús, te doy gracias. A partir de hoy confieso que tú eres el Señor de mi vida y que tú me salvaste. Gracias, Jesús. Amén, amén. Sí, oramos al principio, pero lo volvimos a hacer ahorita. Gracias a Dios. Bueno, 1 Corintios 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ahora ya entendimos, no apto, irreverentemente. En la antigüedad, bajo la figura, era gente que no era israelita, gente que no tenía el pacto de la circuncisión. Así es que hoy la aplicación de ese principio es precisamente gente en quienes la sangre de Cristo todavía no estaba allí para salvación. Será culpado de muerte y de la sangre del Señor. Así es que si usted le entregó su vida a Jesús el día de hoy, usted ahora es de los felices y agradecidos beneficiados por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. El resto de la familia, denle un abrazo a la persona que recibió a Jesús en su corazón y bendigan todos a Jesús y denle gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Así es que vámonos al verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. O sea, esto es verdadero, es real. Y otro ángulo a comer indignamente de la cena del Señor es cuando sabemos que tenemos deudas pendientes y no las hemos querido saldar con Dios. Aunque hayamos confesado a Jesús en algún momento de nuestra vida y seamos salvos, lo somos, nadie dijo que no. Pero si no estamos caminando a la altura de lo que Dios nos pide, si no estamos caminando en rectitud y santidad, si no estamos confesando nuestras faltas, estamos comiendo indignamente de la cena del Señor también, si es que lo hacemos. Así es que ahora detengámonos y oremos. Cada quien sabe cómo ha estado caminando. A lo mejor venimos a la iglesia, pero vivimos una doble vida y somos una cosa en la iglesia y otra cosa allá afuera. Eso tiene que parar. La noche está avanzada, ya casi estamos en la medianoche. Ya no hay tiempo para estarlo perdiendo, para estarlo desperdiciando de esa manera. Entremos en razón. Y creo yo que es el momento para que todos nos pongamos a cuentas con Dios. Vamos a detenernos aquí también a hacer una pausa y a ponernos a cuentas con Dios. No hay nada que la sangre del Señor Jesucristo no pueda cubrir. La Biblia dice claramente que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que confesémosle a Jesús nuestros pecados. Detengámonos acá. Ustedes sabrán cómo hacerlo en casa. Pero confesemos aquí nuestras culpas, nuestros pecados, aquello que hayamos hecho y que no hemos puesto bajo la sangre, aquello por lo que no nos hemos arrepentido, aquello que no hemos confesado. Tome un tiempo para orar. Póngase a cuentas con Dios.
Señor Jesús, venimos a confesarte nuestra culpa. Perdónanos y límpianos con tu preciosa sangre. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Y hay otro lado también. Hay otro lado también. Verso 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Velen los unos por los otros. Espérense, recíbanse, acéptense. Esto habla de la necesidad de la paz y la armonía entre nosotros y en los hogares. El apóstol Pablo dio un principio siempre en 1 Corintios capítulo 10, verso 16, refiriéndose a la cena del Señor. 1 Corintios 10, 16, y dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Qué principio está dándonos Pablo aquí sino el de la unidad, el de la armonía, el de la hermandad? A lo mejor en estos días ha habido alguna situación desagradable en la casa, algún pleito, rencilla, enojo por alguna causa de los unos hacia los otros. Así es que vamos a detenernos y vamos a ponernos a cuenta los unos con los otros. Si alguien tiene un enojo, si alguien tiene algo, todo lo que hay que hacer con todo el corazón es ir con la persona y decir: perdóname, perdóname, perdóname. Y si alguien ya dijo perdóname, el otro tiene que decir: te perdono, perdonado, en el nombre de Jesús. Así es que perdonémonos los unos a los otros. A lo mejor no ha sido fácil esta semana que todos han estado en casa. Bueno, solo piensa en los 120 que estuvieron 10 días metidos todos en el aposento alto, ¿verdad? Obviamente Dios hizo todo un trabajo en sus corazones para que el último día de esos 10 días se derramara el Espíritu Santo como lo hizo. Así es que en casa pongámonos a cuentas. Pongámonos a cuentas. Abracémonos todos en la casa y expresémonos nuestro amor y el amor de Cristo los unos a los otros. Muy bien. Ustedes me pueden ver, yo no los puedo ver ahorita. En un sentido los estoy viendo aquí a todos. Así es que reciban un abrazo. Así es que dice verso 33: así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. En otras palabras, ellos estaban usando de manera profana una cosa para la cual tenemos que tener reverencia. Esto no es nada liviano, nada liviano. Así es que creo que estamos listos para participar de la cena del Señor. Espero que todos tengan listos los elementos. Acá tenemos nosotros listos los nuestros. Voy a pedir a mi amada esposa que pase acá conmigo y vamos a celebrar la cena del Señor todos juntos. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Muy bien. Gracias a Dios. Ya nos pusimos a cuentas, estamos listos para recordar, para conmemorar. Vamos a tomar el pan. Vamos a orar por este pan para pedirle al Señor que lo unja, que lo bendiga. Así es que tengan cuidado y no oren si tienen toda la bolsa con pan, no oren por toda la bolsa con el pan que después se van a comer para el almuerzo. Tomen la porción que van a partir y a repartir entre los que están en su casa y oren únicamente por esa porción. Esa es la manera como entendemos la reverencia que tenemos que tener con estas cosas. Porque no son solo formas sin vida, no son formalismos muertos, son principios espirituales. Gracias, Jesús. Muy bien. Así es que el jefe de familia o la jefe de familia, según sea el caso, vamos a levantar este pan al Señor y vamos a pedirle al Señor que lo unja, que lo bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por Jesucristo.
Señor Jesús, gracias por tu cuerpo que fue partido por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, por la fuerza, la potencia, Señor, que hay en ti, en ese cuerpo que fue partido. Señor Dios, así como lo hacían los antiguos, que tenían que comer de la cabeza, las piernas, las entrañas del Cordero de la Pascua, así te estamos pidiendo que nos sirvas la porción de ti mismo que sabes que necesitamos en estos días, Señor. Necesitamos la fuerza, Señor Dios Santo, de tus piernas para sostenernos en estos días que vienen. Necesitamos, Señor Dios Santo, la compasión, el amor de tus entrañas, Señor Dios Santo, para poder con ese amor darnos a los demás en los días que vienen, Señor. Bendito Señor, necesitamos, Señor, tu cabeza, tu sabiduría, tu inteligencia. Necesitamos tu soberanía, conciencia de tu soberanía, para dejarnos gobernar, dejarnos conducir por ti en estos momentos que está viviendo la humanidad, Señor Dios, y que nos están alcanzando a nosotros. Así es que, Señor Jesús, sírvenos la porción de ti mismo que necesitamos. Danos la fuerza que necesitamos, Señor, en estos días. Te lo pedimos. Gracias por haber dado tu cuerpo a los heridores. Gracias por haber dado tu cuerpo para hacer este partido, Señor, para que nosotros pudiéramos, Señor, compartir, Señor Dios, y asimilar la porción de tu poder, Señor Dios, que tú nos estás dando. Gracias, bendito Jesús. Unge pues este pan, en tu precioso nombre oramos. Amén. Ahora damos a los demás del pan, o si cada quien tenía su pan, pues vamos a comer todos juntos de este pan, por fe. Gracias, Señor Jesús. Bendito Señor. Ahora vamos a tomar la copa. Cada quien, o si tienen una para toda la familia, cada quien que tenga una, vamos a levantarla al cielo y vamos a pedirle a Jesús que la unja con su preciosa sangre resucitada. Señor Jesús, ven, Señor, con tu preciosa sangre y toca esta copa, unge esta copa. Señor Dios, en primer lugar te damos gracias por la sangre que has puesto entre nosotros y los justos juicios de Dios. Gracias por esa sangre de la Pascua, esa sangre de misericordias que hay sobre nosotros, por esa casa de sangre que hay sobre nosotros. Ahora, Señor, necesitamos que tu preciosa sangre llegue a cada esquina, a cada rincón de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestro corazón, y limpie. Déjanos saber si hay algo, Señor Dios, que debamos confesar. Señor Dios, y Señor, ven con tu preciosa sangre y límpianos con tu vida, con tu alma nefesh, Señor Dios. Danos tu vida para que tu vida sea vivida a través nuestro, a través de nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestra conducta. Unge pues esta copa, Señor Jesús. Te lo pedimos y te damos gracias por tu sacrificio, por tu muerte por nosotros y por el poder de resurrección. En tu dulce nombre, Jesús. Amén. Tomemos la copa, tomémosla toda porque hemos orado por ella. Gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, en casa podemos tomarnos de las manos y bendecir al Señor y darle gracias por su preciosa sangre, por su preciosa vida. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Te bendecimos, Señor, te bendecimos, Padre, por habernos dado lo más precioso, Señor, y por habernos atraído y por habernos abierto los ojos y habernos revelado a Jesús. Señor Jesús, por venir a nuestro corazón y salvarnos, y por revelarnos al Padre y por llevarnos de camino a la casa del Padre.
y por enviar a tu Espíritu Santo, al Consolador, quien está con nosotros, quien nos guía a toda verdad, quien nos revela toda tu estatura, Señor Jesucristo, tu estatura espiritual, Señor, y quien nos convence de pecado, de justicia, de juicio, quien nos redarguye para que podamos ir humildemente a echar mano de tu preciosa sangre las veces que sea necesario para recibir perdón, Señor, para esas ofensas y esas cosas en las que por no ser perfectos podemos incurrir todos los días. Gracias, te amamos, te damos gracias, te damos toda la gloria. Ahora levantemos las dos manos al cielo y bendigamos a Jesús. Gracias, Jesús, gracias, gracias, Jesús. Y si ustedes de quienes le entregaron hoy su vida a Jesús para salvación, hágalo doblemente. Bendiga al Señor con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Dele gracias. Démosle todos gracias a Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús. Gracias, 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 Señor Jesús. Santificado sea tu dulce, tu precioso nombre. Gracias, Señor.